tiene que ver con las conspiraciones. Sí. ¿Sos conspiranoico? ¿Te gustan? ¿Te atraen? No. Bueno, no, todo lo contrario. Al resto del planeta sí, les fascinan. Sí. Les fascinan tanto que hay un montón de canales de YouTube, hay un montón de periodistas, lamentablemente, hay un montón de científicos, Hay de un médicos, montón de consecuencias de las teorías conspirativas. que van desde cuestiones muy, no sé, basales o banales o simples, como creer en los extraterrestres o en la llegada de determinados espíritus, hasta cuestiones quizás más cercanas en el tiempo, como terraplanistas. Gente que piensa que la Tierra, que está convencida y que va a lograr convencer al resto, por ejemplo, subiéndose a un barco y yendo hacia el fin del mundo. Cosas más peligrosas que son casi antidemocráticas, como vimos con la toma del Capitolio de los Estados Unidos. Claro, o sea, hay muchas conspiraciones y en esta pandemia parece como que estaba todo a fuego lento en una olla y no solamente subieron el fuego, sino le pusieron una tapa a presión. Porque esas conspiraciones se empezaron a vincular con cuestiones que tienen que ver con el COVID. Recordemos casi las más famosas o las más graciosas, lamentablemente, del año pasado, tenían que ver con el 5G. ¿Se acuerdan que mucha gente fue a prender fuego a antenas de 5G pensando que estaban relacionadas con la cantidad o la proporción de virus, como que el virus llegaba por esas antenas, hasta la incorporación de micro o nanochips que tenían las vacunas, una conspiración que estaba vinculada con Bill Gates. Bueno, esa gente que parece menor... Tiene un juicio Bill Gates que tiene que enfrentar en Perú. ¿Por eso? Por eso, sí. Bueno, quizás no vaya nunca a Perú. Quizás no enfrente nunca. Quizás. O no lo extraditen. Lo más significativo es que esa proporción de gente que pensábamos que era menor, no es menor. Y cuando te diga el porcentaje, te vas a caer de Pero culo. acá en el porcentaje me estás incluyendo todas las teorías conspirativas. No, te voy a incluir las que más duelen, porque son las teorías conspirativas que están relacionadas con el COVID. Ah, con el COVID. ¿Cuánta que gente? van, por ejemplo, de la verdad real sobre el coronavirus, no nos están diciendo. O sea, es otra la realidad. Es cierto. Fue en un laboratorio. ¿Qué? Bueno, igual esa lo está investigando todavía la Organización Mundial de la Salud. No, pero todos los datos que hay que te muestran no son verdad. Hay otra cosa. Claro. Hay otro... Es un plan para limitar la población. Exacto, bueno, cosas de ese estilo. Sí. El porcentaje es cercano entre el 25 y al 27%. ¿De la población? De la población de esta muestra. Bueno, está bien que puede llegar a ser que puede ser representativa en el resto del mundo. Creemos que sí, pero no lo sabemos. Esta muestra es sobre 4.500 personas entre 17 y 90 años en el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos que tener en cuenta que esta muestra fue realizada en los últimos meses del año pasado, cuando el Reino Unido estaba empezando a enfrentar esta ola, la segunda ola o la tercera ola. O sea, no es un país que estaba en una situación muy ventajosa. Pero ¿cuál es el peligro de todo esto? Que este porcentaje de gente que cree en conspiraciones se demostró, gracias a esta publicación, tiene unas altas chances de no vacunarse. De hecho, de ese 27% de personas que creen en este tipo de conspiraciones, el 64% no creen en las vacunas y no se quieren vacunar. Por lo cual, la conspiración en sí no es un enorme problema, porque puede llegar a ser una fantasía, puede ser un juego, pero es un enorme problema que la consecuencia de esa conspiración sea moverse de la vacunación. Porque ahí sí necesitamos que el porcentaje de la población llegue aproximadamente entre el 70 y el 80% de toda la población. Así que es una señal de alarma estos resultados, sobre todo en un país que está pasando una situación bastante dura, porque cuanto más rápido, si tenemos disponible la vacuna, muchísimo mejor, pero cuanto más rápido toda la población se vacune, más rápido se puede aliviar la pandemia. Así que lo ponen como una advertencia. Los porcentajes para mí estaban relacionados con un orden de magnitud un poquito más grande, porque yo pensé que eran entre el 5 y el 8%, y no, son mucho más grandes, es entre el 15 y el 18%. Te lo completo todo esto con un informe que presentó hace unos días nada más la Fundación Bungey Born respecto al índice de confianza y acceso a la vacuna del 2020. Un informe que hizo en el 2020. Esto tiene que ver con Argentina específicamente. No lo está. Sí, entiendo que sí. Los aspectos relevados con respecto al 2020 presentan en algunos casos amplias diferencias respecto a lo que se observó en el 2019, y esto, dicen, tiene que ver con el impacto de la pandemia. Lo que hace es analizar el nivel de confianza de la población respecto de la importancia, la seguridad y la efectividad de las vacunas.
El resultado del 2020 ¿cuánto es? Fue un 7.2% menor respecto al 2019. ¿Y cuánto era el 2019? No, el 2020 terminó siendo de un 86,9%. El índice de confianza sigue siendo alto, pero bajó un 7% claro. Respecto al 2019, estaba por encima del 90%. Sí, Latinoamérica, a mí me fascinaban algunas evaluaciones que había, me fascinaban y me preocupaban también. Algunas evaluaciones que había en el mundo por regiones. Sí. Y Latinoamérica es la región en el mundo que, si bien tiene más confianza en los médicos, tiene menos confianza en el conocimiento científico. Sí. Es la que más negacionista es de todas las regiones del planeta. Si bien eso no afecta o no afectaba directamente a la vacunación, porque era una de las regiones más vacunadas, bueno, estamos viendo que la pandemia generó otros condimentos a esta salsa, así que si bien vos podés estar participando, compartiendo determinadas determinadas historias conspiranoicas, a veces algunas te llevan por un mal camino, digamos, porque sí. Empezás a romper con una cierta credibilidad, con cierto criterio de verdad, y una mueve a otra ficha y otra ficha, y quizás en 2 o 3 videos de YouTube llegás a una conspiración que te convence, porque son argumentos bien, falaces pero lógicos, sí. Digamos, dentro de esa historia. Y bueno, eso que parece algo muy naif, que no te afecta en nada, bueno, si se traslada a los problemas de la pandemia y si se traslada a las vacunas, es enorme. Mucho más grande es el problema si esas personas están en los medios de comunicación. En el día de ayer se hizo viral una periodista del canal 26. Donde habla durante 2 o 3 minutos de un nivel de falsedad y falopa con respecto a la situación de la publicación de Lancet que asusta. O sea, habla de una revista sin tener idea de lo que es una revista. Critica a la revista de Lancet, critica el criterio científico. Entonces digo, a veces esas cuestiones que pensamos que son quizás graciosas o peligrosamente graciosas. Sí, el consumo irónico a veces te puede salir. Es muy complicado porque no toda la información llega de la misma manera a la población en sí, y no toda la población tiene las mismas herramientas para acceder a esa información. Bueno, dentro de este informe también dice que, por ejemplo, la baja de confianza se percibe en todos los grupos etarios, pero que se acentúa muchísimo más en la población mayor a 50 años. Claro, lo cual es más peligroso. Y después, en relación a la vacuna contra el COVID-19, tengamos en cuenta que esto se hizo estos datos se recolectaron entre octubre y diciembre del 2020. Todavía había muchísima menos información con respecto a las vacunas que estaban en proceso, pero decían que el 72% contestó que se las aplicaría, y entre quienes dijeron que no lo harían, el 43% de ese 28% que no se le aplicaría, el 43% de ese 28% dice que es porque todavía faltaban etapas de prueba. Okay. Por eso es importante destacar que esto fue hecho entre octubre y diciembre. Que esto se hizo a partir de una encuesta a mayores de 15 años en todas las regiones del país. Sí, para mí, digo, lo peligroso en esos videos de YouTube o en esos comunicados o en esas notas es que los periodistas o las personas o los streamers o la persona que haga ese contenido tengan en cuenta que esa información puede llegar a muchas personas, y que si bien la mayoría de las personas se van a vacunar y la van a desestimar, bueno, puede generar un potencial peligro para un montón de otras, ¿sí? O sea, cuando generás información falsa, la difundís, bueno, no es tan gratis para la sociedad y en algún punto te va a afectar. O sea, el boomerang en algún punto te va a llegar, ¿sí? Por más que estés convencido de que lo que digas está bueno, hacerse ciertas preguntas, tener ciertos criterios de verdad y asociarse de alguna manera a las relaciones científicas y a las evidencias. Qué difícil igual eso, sobre todo, no eso en particular, digamos, qué difícil tratar de cambiar este paradigma que evidentemente lo que hizo fue que en el momento en el que todas las personas tuvimos más acceso a la información, que la humanidad tuvo más acceso a la información, empezás a exponer directamente cuáles son tus patrones de percepción de sentido común, y eso es lo que se termina desarrollando y reproduciendo, exponer lo que vos en un momento quizás te lo guardabas para vos, y ahora eso empieza a contagiar ese sentido común que también comparte una persona, muchas veces por cosas que ni siquiera sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos en contra o a favor de una vacuna, por qué estamos en contra o a favor. A veces la explicación racional generalmente no termina siendo demasiado, no termina teniendo un peso específico para hacerte cambiar de opinión. Por eso tampoco se sabe por qué votamos lo que votamos, por eso hay un montón de cosas que todavía son difíciles de juego, aplicar. O sea, quizás lo que estoy diciendo esté un poco sesgado
grado, digamos. Pero la pérdida del cuarto poder de los medios de comunicación y la incorporación de ese cuarto poder a las redes sociales generó un conflicto quizás en varios sentidos. Los medios de comunicación, sabiendo que estaban perdiendo ese poder, empezaron a hacer quizás cosas que no hacían, como capturar emociones o capturar cosas, o sea, hacer una búsqueda un poco más sucia, digamos. No solo más sucia, sino también sabiendo lo que opina un montón de gente, empezás a tratar de incorporar esa opinión más allá que, porque te das cuenta que es la opinión, entre comillas, de la gente, sin tener la responsabilidad profesional de lo que estás haciendo. Y eso es el otro punto. Las redes sociales, al ganar ese poder, también el costo es nulo. Porque si vos, desde una cuenta falsa, podés generar o sembrar solamente una duda ante una información sin absolutamente nada y se pone al mismo nivel, bueno, es un poder recontra mega peligroso. A eso es lo que no sé. No sé si siembra dudas, sino que expone a quienes tienen esa opinión. O sea, antes, en un medio, cuando llama a alguien y tiene una opinión que entendés que puede ser peligrosa, sobre todo entendiendo eso, ¿no? Los términos de peligrosidad, porque después están las opiniones con respecto a otros temas que no hay por qué tener ese distintos tipos de límites, pero por cuestiones peligrosas y cuestiones que están amparadas dentro de cuestiones casi legales, ahí es cuando hay que tener el cuidado, y las redes lo que hicieron fue poner que haya un libre albedrío total sobre lo que está pasando.